Hola a todos, nuevamente bienvenidos a este especiales de Crítica Dialéctica. Hoy vamos a seguir con el ciclo que empezamos, el programa anterior, con el invitado especial que tenemos a Daniel De Santis, un militante histórico de la izquierda argentina. Habíamos empezado el primer programa, valga la redundancia, con los inicios del PRT y habíamos llegado hasta el año 1973 con lo que se llamó y con lo que De Santis llamó de botazo. ¿Sí? La liberación de presos políticos de las cárceles argentinas durante ni bien inicia el gobierno de Cámpora. Hoy vamos a continuar hasta el momento del golpe militar y del exilio de Daniel y de alguna manera esa conclusión de lo que fue el PRT en aquellos años. ¿Sí? Así que, hola Daniel, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Buenas tardes, Guido, y buenas tardes a la audiencia, que nos va a escuchar en diferido, pero bueno, está. Perfecto. Antes que volver con cómo sigue a partir del debotazo, te voy a hacer otra pregunta y te voy a traer un poco al presente, vinculado a algo que dijiste en el programa anterior, cuando contabas la propuesta que tuvo el PRT de liberalización de los presos políticos y al cual toda la militancia peronista adhirió. Y por eso vos dijiste que eso era una política, una clara política de masas del PRT. Pero enseguida largaste una afirmación que a mí me llamó mucho la atención, pensándolo desde hoy, ¿no? Y que dijiste, cuando tenés propuestas concretas, el pueblo sabe discernir. Yo lo entiendo perfectamente para aquel contexto, pero viéndolo desde hoy, y dado que yo era un tanto relativamente joven, demasiado joven en aquellos años, es como que digo, ¿esto es así hoy en día? Si hoy tenés propuestas concretas, ¿el pueblo sabe discernir? Bueno, como vos bien dijiste, estaba referido a aquel hecho histórico. Ahora, ¿tiene valor universal, digamos? Porque hay verdades que son más pequeñas y otras que son más grandes. Pero, por ejemplo, en este momento, si vos haces una propuesta revolucionaria, por más elaborada que esté, no va a encontrar eco porque no hay conciencia fértil para que eso se desarrolle. Pero, por ejemplo, cuando fue la primera marcha universitaria, yo le polemicé, no con mucho, pero con alguno, que mencionó, esto es muy moderado, que los rectores, que la FUL, que los... Digo, compañero, es un hecho político de masas. Y un hecho político de masa hay que prestarle atención porque a partir de ahí pasan cosas. Entonces, si uno va a ese hecho político de masa, hay que ver cuáles son las propuestas concretas dado al nivel de conciencia. Si vos en las movilizaciones universitarias querés decir, vamos a saltar el Palacio Pisurno, y no va a ser una respuesta concreta. Pero, por ejemplo, me decía un compañero, qué fría que fue la movilización en Plaza de Congreso el otro día. ¿Y qué había que hacer? ¿Salir a tirar cascote? Yo digo, mirá, ahí lo que deberían hacer los partidos, no te digo consignas más radicales, sino ponerle calor humano a las mismas consignas que se están cantando, que a veces con megáfono, a veces no se cantan, grupos militantes que introduzcan consignas. Yo la que veo que es una consigna que tan bien arraigada es Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Entonces, cada momento histórico tiene sus propuestas que los que queremos que avance el movimiento tendremos que saber dilucidar cuáles son las propuestas, las consignas para ese momento.
Entonces, en ese sentido, bueno, no es una verdad absoluta, pero tampoco se la puede negar absolutamente porque la relativiza un poco, depende del momento histórico y del nivel de conciencia. A ver, te la voy a empiojar un poco más. Bueno, empuje. Yo diría, yo hasta podría decir que es absolutamente válida. Y quien tuvo una propuesta concreta en estos momentos fue Milei. Ah, bueno, sí. Milei sí. Desde ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Milei interpretó la situación política, el desastre del gobierno peronista y del último sobre todo, la burocratización, denunció la burocratización de todas las estructuras del Estado a caballo de la política peronista. Bueno, y de ahí se derivan todas las críticas que ha hecho. Entonces, partiendo de bases reales, después el tipo dice, bueno, la educación, crítica a la educación, pero ¿qué hace Milei? En vez de corregirla, la termina de destruir. Y así en la salud y en cada uno de las materias que se ha metido Milei. Claro que tuvo una propuesta concreta Milei. Digo, y para cerrar con esto y ya pasar al tema específico, digo, esto es un indicador claramente del nivel de conciencia, del nivel y del grado y del tipo de politización de las masas, de las sociedades, digamos, ¿no? Porque hoy vos podés tirar una propuesta concreta que vaya en un sentido muy diferente al que tiró Milei y no prende, no te escuchan, no es Sí, es escuchada. verdad. Pero también es verdad que el FIT Sí. han llevado candidato presidencial, que es muy buena candidata. Miriam Bregman es muy buena candidata, que le salva un poco la ropa, pero Bueno, no tiene. tenemos gran diferencia al respecto, pero no importa. No, yo la veo bien, pero no tienen propuesta. Por ejemplo, proponer un candidato a presidente que propone, Sí que tienen propuesta. bueno, malas, distribuir las horas de trabajo, una consigna sindicalera, economicista y pobre. Nosotros decimos, le oponemos a eso crear 6 millones de puestos de trabajo genuinos y bueno, de ahí viene todo un programa distinto. En cambio, ese programa de las 6 horas es repartir la pobreza. ¿Quién se va a entusiasmar con eso? Entusiasmar. Lo que pasa es Entonces, que la propuesta del FIT van en otro sentido. Van en el tema, el FIT se ha olvidado totalmente de lo que es la lucha de clases y va en la cuestión de las diversidades. bueno, y Y en entonces eso no tienen tiene, propuesta para el país. bueno, claramente. Y Miriam Bregman es una de las principales referentes de esas políticas. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Pero estuvo Dale. buena esta pequeña actualización del debate de los 70. Bueno, habíamos llegado al devotazo, a lo que vos llamaste como devotazo, la liberación de los presos políticos en el inicio del gobierno de Cámpora. Y otra afirmación que hiciste, y con esto quiero invitarte a seguir preguntándote por qué es esto, dijiste que en realidad el gobierno peronista no empezó en mayo del 73, sino empezó en junio. Bueno, A ver. porque el 25 de mayo subió Cámpora con un programa progresista, apoyado por la juventud peronista y sacó el 49,6% de los votos. Pero ya Perón había dicho, en los primeros 2 meses, o primero hay que tomar el gobierno, y en los primeros 2 meses hay que tomar el poder. Bueno, la toma del gobierno se realizó con Cámpora. La toma del poder que propuso Perón comenzó a efectivizarse en Ezeiza, cuando las bandas parapoliciales organizadas por la dirección del Partido Justicialista cometieron sí la masacre de Ezeiza, porque balear una movilización de 2 millones de personas con 13 muertos y 80 heridos, bien se le puede llamar masacre a lo que debería haber sido una fiesta popular. Entonces ahí comienza a tomar el poder Perón. ¿Y quién venía
anunciando esto, la línea del PRT y particularmente Santucho, cuando, bueno, desde que se largó el GAN y Perón manda los 10 puntos del general Perón, el PRT claramente denunció que la propuesta de Perón era venir a salvar el capitalismo. Y consuman la toma del poder con el golpe palaciego, porque no lograron movilizar, mandaron centenares de colectivos, venían todos vacíos, el 13 de julio del 73. Ahí comienza el gobierno peronista, que lo obligan a renunciar a Cámpora, lo obligan a renunciar al vicepresidente Solano Lima y al presidente provisional del Senado, que me pasó el nombre así, pero como una ráfaga y ahora no me voy a acordar. O sea que para que la sucesión presidencial quedara en manos de un dirigente de la línea contrarrevolucionaria, digamos, Lastiri. Entonces ahí empieza el gobierno peronista, entre el 20 de junio y el 13 de julio. Pero esta política tuvo su primer traspié en el devotazo, que muchos lo llamaron devotazo, ¿no es cierto? Su primer traspié, porque ellos pensaban, por ejemplo, negociar con nosotros, bueno, cosas que ellos propondrían, que uno se podía imaginar que era, y para liberar a los compañeros presos. El hecho de que el devotazo liberara a los presos en una gran movilización de masa ya le puso un primer obstáculo a la política derechista de Perón. Bueno, el PRT en junio del 73, paso a una cuestión más estratégica. Sí, sí. En junio del 73, Santucho escribe un prólogo a las resoluciones del quinto Congreso del PRT, que fundó el ERP. Ahí, entre otras cosas, dice que, bueno, el PRT, el Partido de la Clase Obrera, estratégico, y las dos herramientas por él creadas, hablando de las herramientas estratégicas, de las 3 herramientas estratégicas. Bueno, el partido, obviamente, el Partido Revolucionario de la Clase Obrera, el Ejército del Pueblo y el Frente de Liberación Nacional o Frente Antiimperialista. Yo aprovecho la oportunidad para aclarar que he cometido un error hace años y he influenciado muchas veces ese error llamando que el Frente Estratégico o diciendo que el Frente Estratégico que proponía el PRT era el Frente de Liberación Nacional y Social. No. Cuando hice el trabajo de Santucho, hace poquito, claro, más concentrado, me puse más a pensar, ahí me di cuenta que había cometido un grave error. El Frente Estratégico del PRT era el Frente Antiimperialista, indicando el enemigo, o Frente de Liberación Nacional, indicando la tarea, y una vez Santucho lo llama Frente Obrero Popular de Masas, indicando los componentes. Bueno, aclarado esto, ahora vamos a meternos un poco en la historia. En abril se realiza una reunión del Comité Ejecutivo del PRT, Comité Central, la Dirección Colectiva, Comité Ejecutivo, su nombre lo dice, y la Dirección Diaria del Buró Político. Allí toma varias resoluciones, varias. Me voy a referir a 2. Una, la posición con respecto al gobierno, que había que denunciar el carácter capitalista del gobierno, el carácter burgués, no popular, no obrero, que había que alentar, impulsar y dirigir y apoyar todas las movilizaciones de las masas, pero, dice, en caso de golpe, porque hay que acordarse que recién salíamos de 18 años de proscripción, de dictaduras, etc. O sea que no era levantar un cuco, sino que era una realidad que estaba en la conciencia de muchos, la posibilidad que los militares dieran un nuevo golpe. Entonces, en ese caso, lucharemos codo a codo con la izquierda y los revolucionarios peronistas en contra del golpe.
Eso también estuvo presente, porque todo el mundo se olvida que eso resolvió el Comité Ejecutivo del PRT y estábamos dispuestos a hacerlo. También resuelve sacar un documento que se llamó, porque creo que Cámpora había pedido una tregua a la guerrilla, que había que suspender la lucha armada, y el Comité Ejecutivo resolvió sacar una respuesta al presidente Cámpora, que se llamó justamente Respuesta al presidente Cámpora, porque el ERP no dejará de combatir. Y hace un recorrido histórico de todas las claudicaciones de la dirección peronista. Y termina con algunas consignas: la libertad de los presos políticos, volvimos para atrás, estamos en abril, y dos consignas que fueron las más sonoras, que era ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras. Este volante se repartió en 2 millones de volantes, fue, creo, y no, hasta ahora nadie me lo ha desmentido, lo he dicho muchas veces, el volante más masivo de la historia argentina. Se hicieron volantes y muchas otras actividades, radioparlante, conferencias, etc. Este volante creamos un hecho político, fue un hecho político de masas generado por el partido. Eso es porque es un partido que tiene una concepción de lucha política, no de lucha gremial o tradeunionista, como dirían los viejos. Bien. Y también resuelve impulsar el frente antiimperialista, el frente estratégico. Está dicho así en las resoluciones: frente antiimperialista. Que en la práctica dio lugar al FAS, Frente Antiimperialista y por el Socialismo. La política de alianza siempre estuvo presente en la concepción del PRT desde el momento que su consigna estratégica era por un gobierno revolucionario, obrero y popular. Popular se refiere a las clases no obreras. Entonces, el gobierno de la clase obrera y la pequeña burguesía, fundamentalmente. A eso se refiere el gobierno obrero y popular. Buenos campesinos. Pero estos son palabras de 1 año y pico después. Debido al auge populista, en el FAS, en el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, se tuvo que acentuar las declaraciones principistas para poder aglutinar a la poca militancia, las pocas agrupaciones que no habían sido arrastrados por el auge populista. No sé si lo dije, total, lo repito. El gran error del 73 no fue del PRT por sostener la línea esta que estamos diciendo. El gran error del 73 fueron de las organizaciones revolucionarias peronistas que apoyaron un gobierno que su objetivo era restablecer la gobernabilidad capitalista, lo que hizo Kirchner muchos años después, y eliminar al movimiento revolucionario. Entonces, para eso había que aplacar, desmovilizar a las masas y pasar a la contraofensiva, y en eso Santucho lo tuvo muy claro y sale a enfrentar esa política. Ya en junio del 73 hay una conferencia de prensa donde se ponen en juego las dos legitimidades. La legitimidad de la lucha revolucionaria desde el Cordobazo hasta el 73, esa lucha derrotó a la dictadura y por eso hubo elecciones. O sea, los revolucionarios teníamos la legitimidad de haber triunfado sobre la dictadura. Y la otra legitimidad era la que le daban las elecciones a Perón. Bueno, se pusieron en juego esas dos legitimidades y vamos a ver que Santucho, violando las escrituras, tuvo una línea correcta y terminó derrotando la línea de Perón. La línea de Santucho derrotó a la línea de Perón. Y lo digo sin ponerme colorado y absolutamente convencido. Lo vamos a explicar acá. ¿Por qué? Eso se consumó, la derrota de la línea de Perón se consumó en las grandes movilizaciones de junio y julio del 75.
¿Por qué se da el golpe del 76? Porque el gobierno peronista que venía a desmovilizar a las masas y a destruir el movimiento revolucionario, no solo no logró sus objetivos, sino que fue derrotado por los que venía a combatir y a aniquilar. Bueno, entonces, como Santucho tuvo claridad respecto a esa situación, impulsó esta política de enfrentamiento al gobierno peronista, que, bueno, como dije recién, cuando uno discute la posición con respecto al gobierno peronista, no hay que quedarse con la imagen del 25 de mayo y la Plaza de Mayo del 25 de mayo del 73, sino hay que partir de Seiza y autogolpe del 13 de julio. Y da otro análisis del gobierno peronista, porque si bien fue un gobierno constitucional, electo por el 62% de los votos, fue un gobierno muy poco democrático. Entonces ahí el PRT impulsa permanentemente la movilización, convoca al Frente Antiimperialista por el Socialismo, que debido a la poca militancia, digamos, agrupaciones que había, fue muy exitoso porque convocó mucha militancia, realizó. ¿A qué agrupaciones lograron convocar? Y algunas agrupaciones vinculadas a la OCPO, a la FAL, a algún sector del peronismo de base, el frente, el que lideraba Armando Jaime, Frente Revolucionario Peronista. Le puedo errar porque había muchas agrupaciones, pero ese espacio político fue convocado. ¿Y el pequeño trotskismo que existía y el PC? No, algunas células del PC se incorporaron, porque una vez me iban a entrevistar y me querían hacer decir que el PC había impulsado el FA. Bueno, no fue así. Que alguna célula perdida del PC haya apoyado, no lo puedo negar porque no lo sé, pero es muy probable que eso haya pasado. Pero ni el PC ni el trotskismo estuvieron. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sabés por qué no estuvieron? ¿O recordás por qué no? Y porque el trotskismo nos acusaba de populistas. Que nosotros éramos populistas. Ya que me preguntaste del trotskismo, cuando el trotskismo habla de nosotros, no se refiere al PRT, se refiere al ERP. Una porque le quema en la boca la palabra PRT y otra porque se le cae todo el discurso falso de que nosotros éramos populistas. Entonces, para poder sostener ese discurso falso, hablan del ERP, pero no del PRT, porque es Partido de la Clase Obrera. Y en debate ahora, hace unos años, por una militante trotskista, que me decía, para ustedes la tarea principal era la lucha armada, no compañera. Además con fines didácticos lo digo, no compañera. Para nosotros la tarea principal era la construcción del partido. El lugar fundamental de esa construcción era la clase obrera industrial de las grandes fábricas y en general el conjunto de la clase obrera. Y la forma fundamental de lucha era la lucha armada. Es una complejidad que para el reduccionismo trotskista es imposible de abarcar. Entonces ya ahí se pierden. Bueno, hemos polemizado con Cristian Castillo que, bueno, dijo, en base a esto, dijo una cantidad de inexactitudes, nosotros le respondimos con un documento y bueno, después no quiso más Lola. Discutió un poco y después dijo, no, pero ahora yo soy más importante que él porque soy diputado. Y ahí mostró la concepción. Yo fui uno de los que encabecé el Rodrigazo. Estás en la historia. Y él era más importante que yo porque había sido diputado provincial. Está bien. Ahí tiene la concepción del PTS. Sí. Clarito lo dijo. Lo habrá dicho medio en chiste, medio... Pero bueno. Perdón, antes de que sigas, Sí. te quiero hacer una consulta, porque de alguna manera vos diferenciaste popular de populista, aclaraste que el PRT y el Frente Antiimperialista era popular, o sea que no era centrado claramente en la clase obrera, pero
claramente incorporando la pequeña burguesía y el campesinado. Y por otro lado, el gobierno peronista era populista, como dos polos antagónicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos categorías? ¿Y por qué el PRT era popular y no era estrictamente obrero? No. El PRT sí era obrero. Su política era obrera y popular. Perfecto, vale la aclaración. Sí, porque acá una vez me quisieron poner un título hablando del PRT, un partido clasista. No, el PRT no era clasista, porque eso sería reducir al PRT un partido sindicalero. No, el PRT era un partido de la clase obrera. Hay que leer el Manifiesto Comunista, capítulo 2, primera media hoja. Y hay que leer el prólogo de Federico Engels al Manifiesto Comunista, donde dice que dice esta idea es de una idea de Marx y le corresponde exclusivamente a él, de que la clase obrera tenía que liberar al conjunto de la sociedad. Entonces, nunca podía ser clasista. Clasista es un término, para los sindicatos está bien. Ahora, traído ese concepto a la política es bastante retrógrado, es economicista. Bueno, esto es muy importante porque si no, no se entiende qué es la política. La clase obrera es como, porque el trotskismo considera a la clase obrera como el hermano menor, que solamente puede hacer la lucha por el aumento de salario y por los guantes y no sé qué. No, la clase obrera tiene que ser política. ¿Y qué es política? Y gobernar un país, tener política para gobernar un país. Entonces quieren repartir la miseria del capitalismo en vez de crear 6 millones de puestos de trabajo. Bien. Ahí, el 6 de septiembre, cumpliendo esto de ninguna tregua al ejército opresor, después había pasado el 6, ya había pasado el autogolpe del 13 de julio, habían matado compañeros nuestros en mayo del 73, a Eduardo Jiménez. Heller realiza toma el comando de sanidad, pero por un problema de que se le escapó un colimba, avisó y llegó la represión y detuvieron a todos los compañeros y no pudimos llevar las armas, aunque los heridos se pudieron ir. O sea que estuvo así, por cuestión de minutos no fue exitosa esa acción. Ahora, el gobierno de Lastiri, como venimos diciendo, giró completamente a la derecha, este gobierno peronista, y después, en septiembre, no me acuerdo bien si es el 19, pero en septiembre hay nuevas elecciones y es elegido Perón con el 62% de los votos. Esto que la mitología peronista, incluso de la izquierda que nos critica a nosotros, se presenta como el triunfo popular, hay que decir que a partir de la elección de Perón, el gobierno peronista da un nuevo giro a la derecha, y aprueba un montón de leyes. ¿Por qué? Porque había disputas en distintas esferas, pero los peronistas y nosotros teníamos claro que la disputa principal se daba a nivel del movimiento obrero. Miren si seríamos, como dice el trotskismo, que nosotros. No, la disputa principal era en el movimiento obrero. Perón también tenía claro eso. Entonces, cuando sube Perón se aprueba la ley de asociaciones profesionales, es decir, de los sindicatos por los cuales le otorgaba más poder a la burocracia sindical. Ley de arbitraje obligatorio, que el gobierno podía decir qué huelga era legal y cuál era ilegal. Era una ley de la dictadura que tenía alcance para la capital y el gobierno popular, entre comillas, la extendió a todo el país. O sea, más reaccionario en algunas cosas que la dictadura de Onganía Lanusse. Ley de prescindibilidad, que te podían echar cuando se les cantaba. Y como frutilla del postre, la reforma del Código Penal,
que aplicaba más penas, sobre todo a la lucha social. Todas estas leyes, no sé si me olvido de alguna, en resumen, significa mayor control y represión del movimiento obrero. Este es el verdadero gobierno peronista, represión y control del movimiento obrero con leyes concretas. Bien, y además en lo económico el pacto social que congelaba los salarios a una situación de los salarios de la época de la dictadura. O sea que no aumentaron los salarios y control y represión del movimiento obrero. Bien. Hay cosas que nos hacen mucho ruido, porque, por ejemplo, ya que el trabajo de masa subterráneo ese no sale en los diarios, pero nosotros lo hacíamos y le dedicamos enorme esfuerzo a ese trabajo. En mi caso personal, yo había sido estudiante universitario, salí de ahí para trabajar, salí de la universidad para trabajar en los barrios y organizar el partido para participar en las elecciones. No pudimos participar, pero todo ese trabajo fue base del futuro Frente Antiimperialista y por el Socialismo. O sea que no fue un trabajo infructuoso. Nos dio base social y nos dio política de alianza para esta política del FAS. Y después, el 1 de agosto del 73, entro a trabajar en una gran fábrica de la industria moderna, en una siderúrgica, en ese momento se llamaba Propulsora Siderúrgica de Techín, que hoy se llama Siderar. Bueno, y ahí estuvimos 9 meses sin abrir la boca, pero 9 meses en esa época era una eternidad, así que estalló un conflicto y ahí, bueno, uno venía con experiencia, qué sé yo, con otros 2 compañeros quedé al frente de la lucha de los obreros. Bueno, esto es mi caso personal, pero esto pasaba en Córdoba mucho más desarrollado, en Rosario también era importante el trabajo, en Villa Constitución, y empezábamos a tener un importante desarrollo en la fábrica de Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, que en todo este periodo se consolidó lo que decíamos nosotros de la prioridad de la construcción del partido en las fábricas. Bien. Sube Perón al gobierno, toma estas leyes y nosotros también apretamos el acelerador y en enero del 74, el 14... antes se había tomado una resolución en noviembre, a mediados de noviembre del 73, tomamos una resolución de pasar del comando guerrillero a formar estructuras regulares. Es decir, la escuadra, el pelotón, una escuadra de entre 8 y 10 combatientes, el pelotón con 3 escuadras, más adelante las compañías, 3 pelotones y llegamos a tener un batallón que eran 3 compañías con su estado mayor. El debut de esta nueva estructura que se empezaba a construir fue el ataque nuestro al regimiento de caballería, mire cómo se llamaba, Regimiento de Caballería Blindada 10 de Azul, que junto con el grupo de Artillería Blindada 1 formaban la guarnición de Azul, o sea, más que un regimiento. Era un regimiento, un grupo de artillería que formaba una guarnición. 2.000 efectivos. Era la niña mimada del ejército. Y nosotros, porque eran los cuerpos de élite del ejército, se lo tomamos con 100 combatientes. Ellos lograron montar la resistencia, se generalizó el combate y después lograron averiar algunos camiones para cargar las armas, entonces el objetivo principal era llevarnos las armas de cuartel, entonces se ordenó la retirada. Enrico Gorriarán era el que dirigía esa acción. En esa toma, nosotros nos llevamos detenido al segundo jefe de esta guarnición, que era un teniente coronel, que ahora no lo noté, ahora no me acuerdo el nombre,
y el jefe de la guarnición, un coronel, que era Gay de apellido. En un momento, un grupo de compañeros nuestros con la mujer del coronel quedaron en un galpón. Entonces, los compañeros le gritaron a los represores. Digo, está la mujer del coronel acá, no tiren. Tiraron lo mismo y la mataron ellos. Ellos mataron a la mujer del coronel. Y eso que sabían que estaba ahí. Bueno, no fue exitosa desde el punto de vista de los objetivos, pero demostró una enorme capacidad militar de leer, que le salió a disputar a la perla del ejército, se la tomó, una mojada de oreja. Bien, vamos a hablar un poquito del FAS. El FAS, yo en la primera época, producto de esto que digo que estaba en el frente de trabajo legal, participé en reuniones, hacíamos reuniones nacionales 40, 50. Yo no sé si habrá sido a lo que le llamaron después el tercer congreso del FAS, pero una vez hicimos, ya después del gobierno, asumido el gobierno peronista, hicimos una reunión en Córdoba, donde hubo como 300 compañeros. O sea, se notaba. Ya no eran las reuniones de 40, eran reuniones de 300. O sea, ¿cuánto? No, un 100%, un 1000%, un 800% de crecimiento en estas reuniones. Algunas de esas reuniones han sido llamadas primero, segundo y tercer congreso del FAS. El 18 de octubre del 73, en Tucumán, se hizo el cuarto congreso del FAS, ya con nombre FAS, cuarto congreso, en el cual se iba a discutir la fórmula presidencial que nosotros estábamos proponiendo, que era Agustín Tosco, presidente, Armando Jaime, vicepresidente. Y seguramente íbamos a alcanzar personería porque ahí el trotskismo estaba contento porque eran calculados. Candidato a presidente y vice eran los dos obreros. No podían, no había excusa para no estar de acuerdo. Una fórmula más obrera que esa no ha habido en la historia argentina. Pero Tosco declinó aceptar la candidatura. El argumento que yo conocí fue que él no quería dividir a la clase obrera de Córdoba. Y cosa que es verdad, porque Tosco representaba un sector de la clase obrera de Córdoba, Tilio López otro sector de la clase obrera, y bueno, hubiese sido muy real lo que decía Tosco. Pero de todas maneras, en esta reunión concurrieron 5.000 militantes del PRT y de otras organizaciones que integraban el FAS. Que el FAS tenía un programa incluso más moderado que el programa de Huerta Grande. El programa de Huerta Grande está a la izquierda de todos estos programas. El FAS va a realizar el quinto congreso el 24 de noviembre en Roque Sáenz Peña, Chaco. Hay una imagen que yo conservo de ese. A ese fui, al anterior no, a este fui. Al anterior no fui porque justamente estaba entrando a la fábrica, a Propulsora. 18 de octubre, recién nuevito, no podía faltarme. Había que cuidar eso. Bien. Al quinto congreso en Chaco, sí fui. Y tengo la imagen, 2 imágenes tengo. Era como una cancha de básquet. Tenía el campo de juego, las tribunas. ¿Dónde estaban los indios? ¿Allá en el rincón? Anónimo no. Ocupaban el centro de la escena. Eso de los indios pobrecitos, no, yo no tengo esa imagen. Lo mismo que del santucho pobrecito, no. Cuando los pueblos se ponen en pie de lucha, qué pobrecito, qué rincón. Ahí estaban los tobas, los matacos, los mocovíes con sus dirigentes en el centro de la escena. Ajá. Y el jefe de uno de estos sectores, de los pueblos originarios, que era el Toba, dijo: nosotros somos 20.000. Por eso la liberación de nuestro pueblo pasa por la unidad con la clase obrera argentina. Eso dijo el dirigente.
no hace falta explicarlo, ¿no? Nada de posmodernismo, no existía el posmodernismo, existía la revolución. Y el 6º Congreso del FAS se realizó el 16 de junio del 74 en el Club Tiro Federal de Rosario, que hubo, en este anterior hubo más de 12.000 militantes y en el de Rosario 25.000. Contado bien, porque estaban las tribunas, estaban 7.000 sillas y estaba toda la gente parada alrededor del alambrado y adentro del campo de juego, por un estadio de fútbol. Entonces eso nosotros lo calculamos, yo más o menos tengo idea de cómo calcular, 25. Los compañeros de otras agrupaciones me decían, no, con esta cantidad de gente hay que decir 40.000. Bueno, número político, 40.000 militantes en el 6º Congreso del FAS. Ahí habló Tosco, siempre el orador central, habló Armando Jaime, habló el Piqui Pujol en nombre del PRT, estaba Manuel Gallero, que venía del peronismo, estaba Alicia Guren, la viuda de John William Cook, que habló, bueno, y representaba un sector del peronismo que estaba ahí. Bueno, estaba Silvio Frondizi, ¿qué más estaba? Estaba, bueno, el compañero nuestro, dirigente de los vitivinícolas allá de Tucumán, Montenegro. Bueno, y tengo el orgullo de haber hablado en ese congreso en nombre de muchos obreros, no de la asamblea, pero de muchos obreros que me dieron mandato para que hablara, porque los obreros no son boludos. Cuando se enteraron que yo iba al congreso del FAS, no pudimos hacer una asamblea, pero decían, tenés que hablar en nombre nuestro, hablar en nombre de Propulsora, que yo. Entonces no pude invocar a la asamblea, pero sí a muchos compañeros que me dieron mandato para que los mencionara y hablara de Propulsora. Y ahí está la grabación que se conserva de todo el congreso, y no hablé tan mal, al lado de semejante monstruo, porque vos fíjate que hablaba Tosco, hablaba, bueno, todos los compañeros que he nombrado. Bueno, así que ahí estuvimos. Bien, estamos en el FAS. Bueno, ya del movimiento obrero hablé algo. Estás con machete hoy. Sí, me viene con machete, pues son muchas cosas, muchas cosas. Porque, digámosle a los que nos están escuchando, que hay periodos históricos, esto no lo inventé yo, esto ya está escrito muchas veces, que se concentra la historia. Entonces, exacto, uno piensa en aquel momento, dice, entre este hecho y este otro hecho pasó una eternidad, y capaz que habían pasado 2 meses. Parece que pasaban tantas cosas en esos 2 meses. Bueno, por eso es inevitable que uno tenga que hacer el machete. Entonces el PRT creció mucho en las fábricas de Córdoba, donde mayor desarrollo tuvo el PRT fue en Córdoba. Cordobazo, PRT, Córdoba, no fue de casualidad. También teníamos buen trabajo en las fábricas de Rosario. En Villa Constitución, un enorme trabajo en todo lo que fue Riberas del Paraná, una regional eminentemente proletaria. Y en Buenos Aires también empezábamos a tener presencia en las automotrices, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, bueno, como dije, en Rigoló, en Propulsora, en las metalúrgicas del oeste, Santa Rosa, Martín Amato, etc. Estábamos presentes en la clase obrera industrial. No éramos un grupo marginal. Entonces, producto de este trabajo en el movimiento obrero y la política de alianza también en el movimiento obrero, realizamos el segundo congreso del movimiento sindical de base el 13 y 14 y no me anoté el mes, de junio creo que fue, en el Córdoba Sport, que ahí hubo como 5.000 militantes obreros, porque eran los obreros, no era el FAS, era el movimiento sindical de base. Me acuerdo que ya estaba el estadio, el sábado fueron las deliberaciones y el domingo fue el acto de cierre y se consolidaron algunas propuestas. Voy a empezar por... No.
por el principio, del acto. Cuando ya estaba el estadio lleno, entra Tosco. Bueno, ovación, Tosco, corazón, el pueblo te reclama para la revolución. Un rato. Porque Tosco, pese a todo lo que había hecho Tosco, había dirigido el Cordobazo, había estado presente jugando un papel importante en el segundo Cordobazo, había estado preso las 2 veces, terminó preso, era sospechado de reformista, porque él tenía una alianza con el Partido Comunista, porque era lo único que había de la izquierda antes del Cordobazo. ¿Y con quién se iba a aliar? Y esta consigna te reclama, para mí esconde todavía esa visión de un Tosco reformista, mirá. Lo que pasa es que Tosco tenía visión de masa, era un dirigente sindical, pero tenía una visión política de masa. Bueno, había derrotado a Rucci en la polémica televisiva en el año 73, lo aplastó. Y ahí Cordobazo y esta polémica le dieron una proyección política nacional. Entonces, Tosco venía entrando, bueno, se da vuelta para mirar al público, a nosotros, y empieza a hablar. Dice, el futuro de Argentina, el futuro de América Latina está representado, y se da vuelta, dice, en el puño de ese niño, y se jugó, porque pasaron varios segundos que no lo vio. Y era un pibe que estaba en los hombros del padre con el puño levantado. Bueno, otra ovación impresionante. Bueno, pero hay que hacer la autocrítica que en un momento, pero es muy útil esto que voy a decir ahora. En un momento, pues había elegido una mesa del movimiento sindical de base de 15 miembros. 12 del PRT y 3 aliados. Entonces, entre 4 agrupaciones, que después casi todas ellas formaron o estaban formando la OPO, la Organización Comunista Poder Obrero, propusieron ampliar la mesa 16 e incorporar un miembro que los representara. Y fuimos instruidos por un querido compañero que no lo voy a nombrar, y por Luis Mattini. Pero Luis Mattini Socarrón metió la cola y dejó caer toda la responsabilidad en el negro, hermoso Mauro, que era un extraordinario dirigente cordobés. Bueno, y se rechazó. Nos instruyeron y votamos, y claro, lo aplastamos, le ganamos 4.500 a 500 la votación, o más o menos, 4.000 a 1.000, no sé, 3.000 a 1.000. Cuando bajó Santucho del Monte, pues estaba en Tucumán, hizo una dura crítica, dijo, no, compañero, al revés hay que hacer, hay que poner 3 de nosotros y 12 aliados, porque nosotros ya estamos con esta política, entonces hay que darle cabida a los aliados para, en la estructura esta amplia que estamos formando, que es el movimiento sindical de base, que expresa la política para el movimiento obrero del PRT, pero que no son del PRT. Bueno, ahí aprendimos, pero eso fue bastante duro para la posterior ampliación del movimiento sindical de base. El sectarismo nunca fue bueno, no es recomendable. Bien, y en esa misma, contemporáneo con lo que estamos diciendo, lanzamos el PRT y el ER lanzamos la Compañía de Monte en Tucumán, que jugó un papel importante. Vamos a decir que esta formulación que voy a decir ahora apareció un poco después, pero es la idea que subyacía desde el principio, que nosotros en la Argentina dividíamos frente de lucha en 2 regiones estratégicas. El sur, urbano, proletario y popular, el norte, campesino, proletario y rural, el norte rural, proletario y campesino. Eran 2 regiones estratégicas donde nosotros pensábamos que se podían desarrollar unidades militares de mayor envergadura, porque en la ciudad era muy difícil, bueno,
por razones bastante obvias, los vietnamitas tenían un regimiento en Saigón al final de la guerra. Así que, bueno, nosotros llegamos a tener un batallón acá en Buenos Aires. Un batallón es la mitad de un regimiento, más o menos, grosso modo, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, y jugó un importante papel. Ahí hubo un primer cambio, para mí, un primer cambio en la situación estratégica en el noroeste argentino, cuando nosotros, que habíamos tomado varios cuarteles, no los voy a mencionar a todos porque sería largo, intentamos tomar el comando de la quinta brigada del tercer cuerpo de ejército. No éramos cuepavos, ya pasábamos no solo guarnición, ya estamos en las grandes unidades militares, son la brigada, la división y el ejército. Bueno, acá atacamos o intentamos atacar el mando táctico de la quinta brigada, y en la marcha de aproximación, producto que también que se nos escaparon los caseros de una casa donde se concentró la columna, informaron, entonces en la marcha de aproximación se montaron una emboscada y eso abortó la posibilidad de seguir avanzando. Digamos que la compañía, como se llamaba, Ramón Rosa Jiménez, derrotó a la emboscada esta, pero desarticuló la marcha hacia Famayá, donde estaba el comando táctico, y bueno, se produjo una retirada, hubo algunas bajas que tuvimos también nosotros. Este hecho fue muy importante para todo el noroeste. Esto fue el 28 de mayo del 75. Este hecho cambió la situación estratégica en el noroeste argentino. Que yo pienso... ¿Por qué? Porque las acciones militares tenían gran impacto en la conciencia y en la movilización. Cuando la guerrilla era exitosa, los obreros estaban contentos. Yo eso lo viví en Propulsora, estando en Propulsora, cuando nosotros tomamos Babio, pero no es que lo decían así, pero vos notabas que lo que sentía el obrero es: nuestro ejército tomó Babio, se inflaban de orgullo. Santucho lo criticó al compañero que organizó la toma de Babio, pero yo nunca tuve oportunidad de contarle esto a Santucho de esta vivencia que tuve entre los obreros de Propulsora. Y bueno, lo mismo pasaba a nivel nacional. A nivel nacional la guerrilla generaba una corriente de simpatía y el pueblo se sentía fortalecido en sus luchas. No estamos solos, tenemos nuestro pequeño ejército. Y el enemigo lo sabía muy bien a eso. Por ahí lo que no lo entendían bien eran los militantes de la corriente reformista. Pero nosotros y todos los revolucionarios lo teníamos claro. Lo que no lo tenían claro, y el ejército enemigo, ellos también lo tenían claro. Entonces, las grandes acciones, las pequeñas, las medianas y las grandes acciones exitosas repercutían favorablemente. Esto fue un fracaso, porque esta posibilidad de tomar el comando táctico hubiese desarticulado toda la represión en el noroeste argentino y hubiese generado una situación de doble poder. Bueno, esto se frustró. Y de hecho, aunque no lo reconocimos enseguida, de hecho pasamos a la defensiva nosotros. Y los tipos empezaron, cuando digo los tipos, el ejército, que hasta ahí no lo habían hecho, empezaron a subir, a mandar las columnas que fueran arriba del monte. Antes nos esperaban abajo, aunque esa táctica les fue bastante efectiva, esperarnos abajo, seguir los caminitos, porque bueno, ya que estamos hablando de esto, eso de que dicen que la guerrilla rural era foquista no saben nada, ni idea tienen. Todo, hasta el último guerrillero que estuvo en Tucumán, comió de lo que le dio la población. La compañía de monte tiene una estrecha relación con la población, producto de 10 años de trabajo en la zona. No es que fuimos como paracaidistas a un lugar que no conocíamos.
Es más, el balance que hicimos nosotros de Tucumán fue que estábamos demasiado ligados a las masas y eso nos restaba movilidad, que era uno de los elementos muy importantes de la guerrilla, la movilidad permanente. Bueno, nos restó movilidad. Bueno, Manchalá estamos 28 de mayo del 75. Un mes antes, en abril del 75, la compañía Combate de San Lorenzo de la regional Rosario, reforzada con compañía del resto del país, tomamos también un cuartel en la zona de Fray Luis Beltrán, no sé si el departamento de San Lorenzo y la localidad Fray Luis Beltrán, por lo que le llamamos el Combate de San Lorenzo, donde tomamos el regimiento, pese a que en este caso los militares lograron montar la defensa del cuartel y lo mismo se lo tomamos en combate abierto. El LER tomó en combate abierto el regimiento y nos llevábamos las armas. Ahí hay que decir la verdad, el jefe del ejército, que fue mi jefe cuando yo hice la Colimba, el coronel Carpani Costa, se puso al frente y cayó combatiendo. Hay que rendirle el honor al enemigo cuando el tipo tuvo una actitud valiente, Carpani Costa. Y bueno, ese fue el mayor triunfo de una guerrilla urbana de América Latina. Porque no hay, y si alguien piensa lo contrario, que diga cuál hecho ocurrió más grande que esa toma de cuartel, exitosa y en combate abierto. Calculá que un regimiento tiene 700 soldados, nosotros atacábamos con 100. Bueno, entonces pasaron estos dos hechos. El combate de San Lorenzo, totalmente exitoso, y el combate de Manchalá, que pasó lo que ya dije. Bien, que si ahí se hubiese hecho una buena evaluación de las repercusiones, nos hubiese servido para extenderlo nacionalmente a partir del 24 de marzo del 76, cuando se produjo el golpe. Pero bueno, no lo hicimos. Pero es una cosa que yo lo pensé muchos años después. Bien, estamos en mayo, ¿y qué pasaba? Todas estas luchas obreras que se iban extendiendo tuvieron su culminación en junio y julio del 75, cuando hay un cambio de ministro de Economía. Gómez Morales, renuncia Gómez Morales y sube un tal Celestino Rodrigo, que es el primero que aplica una política de shock neoliberal. El neoliberalismo en la Argentina fue intentado por primera vez por un gobierno peronista, antes que los militares. Tomen registro, los que hacen historia y los militantes. Pero ¿qué pasó? Como la clase obrera estaba muy organizada y se estaban discutiendo los convenios colectivos de trabajo que acuerdan los salarios y las condiciones de trabajo, que siempre generaron gran movilización en el movimiento obrero, pero ¿qué pasaba? En esta oportunidad, aparte de los sindicatos dirigidos por muchos sectores burocráticos, algunos combativos, pero habían aparecido las coordinadoras de gremios en lucha que veníamos formando en los años anteriores y que habían alcanzado una estructura nacional a mediados de ese año, pocos meses antes, que nunca nadie me lo desmintió. Estas coordinadoras tenían un desarrollo o una extensión nacional por la presencia de la juventud trabajadora peronista. Pero tenían gran fuerza de lucha y de movilización a partir del trabajo del PRT en las grandes fábricas. El partido con mayor implantación en las grandes fábricas del PRT, y bueno, entonces la coordinadora sumaba trabajo y de toda la izquierda, ¿no es cierto? Pero quiero significar el aporte de los dos sectores fundamentales de la coordinadora. La Juventud Trabajadora Peronista dándole extensión y el Partido Revolucionario de Trabajadores dándole profundidad en los sectores más, de mayor capacidad de movilización.
bueno, la movilización fue increciendo, fueron anulados, Isabelita anuló los acuerdos paritarios con aumento. Algún sindicato se apuró y arregló por el 45%, y la UOM por el 120% y el ESMATA por el 130%. Y esto fue anulado por Isabelita y bueno, estalló. Prácticamente a partir de fin de junio se fue extendiendo una huelga no espontánea, porque eran convocadas por las coordinadoras, por algunos sindicatos. Nosotros el 3 de julio movilizamos a Propulsora y fuimos a... No, esto fue el 30 de junio. Marchamos a la CGT, ahí estuvimos presentes. Yo ya me había ido de la fábrica, pero hablé como dirigente de la fábrica Propulsora Siderurgia el 30 de junio, en la puerta de la CGT. Todo el día hubo movilizaciones ahí. Y el 3 de julio la coordinadora convocó una huelga general que no tuvo el alcance de las huelgas generales de la CGT, pero sí en toda la clase obrera industrial. La clase obrera industrial de las grandes ciudades se paralizó ese día. La burocracia sindical estaba enfrentada con el gobierno, pero estaba presionada por la coordinadora. No podía negociar por arriba. Tuvo que negociar con medida de fuerza. Entonces llama a la huelga del 7 y 8 de julio, pero sin movilización. Lograron desmovilizar al movimiento obrero en disputa con nosotros, porque estábamos disputando la dirección del movimiento obrero, no era moco de pavo la coordinadora. Cae López Rega, cae Rodrigo, cae casi todo el gabinete y fue el fin del gobierno peronista. Por eso digo, la política del PRT, porque digamos que Montonero estaba parte del gobierno y recién rompe con el gobierno a mediados del 74, impulsado por toda la política que veníamos llevando adelante nosotros. O sea, la política de enfrentamiento con el tercer gobierno peronista fue elaborada y motorizada por la política del PRT, cuyo dirigente era Santucho, que se impuso esta política y triunfó como conclusión de la jornada de junio y julio del 75. Y después, lo que vivimos después fue la agonía del gobierno peronista. Pero acá lo importante es comenzar a hacer el balance de estas luchas, porque acá comienza los hechos trascendentes que van a terminar después en cómo terminaron. El PRT era consciente que con la clase obrera sola no alcanzaba. Y lo dijo varias veces, con la propuesta de tregua, con impulsar un frente mucho más amplio que el FAS, un frente antiimperialista, que tácticamente por ahí tomaba el nombre de Frente Antiimperialista, Democrático y Patriótico, y unir a la lucha reivindicativa, a la lucha democrática, para tratar de darle amplitud al movimiento de masas. Pero estos intentos no fueron exitosos, porque no logramos la unidad, por lo menos de las tres organizaciones más importantes que había, que eran, era el PRT, era Montonero y era el Partido Comunista. Cuando se producen las movilizaciones estas del Rodrigazo, que se caía el gobierno, el Partido Comunista levanta la consigna, renuncia al gobierno y reemplazarlo por un amplio frente de coalición democrática cívico-militar. Montonero propone la renuncia de Isabel y elecciones, no me acuerdo si eran en 60 o 90 días. Y nosotros, un poco recién el 21 de julio, propusimos la convocatoria
y una asamblea constituyente libre y soberana. Probablemente era lo más avanzado en ese momento. Pero el problema no estaba ahí. Santucho, que recién había bajado del monte, no dijo qué desastre la consigna del Partido Comunista. Era bastante desastrosa. Cívico-militar. No dijo qué limitada la consigna de Montonero. Qué buena la consigna nuestra. Santucho, y esto no está escrito, se lo debo haber escuchado de boca de él en el Comité Central Vietnam Librado del 21 de julio del 75, dijo: las tres consignas están en el plano de la lucha democrática. Santucho había trascendido del dirigente de una organización a comenzar a convertirse en un líder de la lucha revolucionaria del pueblo argentino. Solamente una persona que tiene esa visión puede decir lo que dijo, y que era absolutamente correcto, porque había que unir. Yo creo que la falta de unidad fue lo que va a repercutir en que no se pudo mantener el auge, más o menos se mantuvo, que no se pudo redoblar el auge. Nosotros pensábamos que había que redoblar ese auge de la lucha popular, cosa que no logramos. ¿Pero por qué? Porque las masas, colectivamente, son un individuo, distinto piensan, pero si las masas ven las posibilidades de lucha, se vuelcan a la lucha. Porque se ha dicho que la desmovilización vino por la represión. No digo que no contribuyó la AAA, el Comando Libertadores de América, obviamente contribuyeron. Pero si las masas ven las posibilidades de triunfo, están dispuestas a hacer los mayores esfuerzos y actos heroicos para triunfar. Bueno, no apareció esa luz en la dirección revolucionaria. No logramos la unidad. Llegamos a fin del 75, se produce el fracaso, enorme fracaso y la derrota de Monte Chingolo, donde, bueno, no logramos ninguno de los objetivos, tuvimos 57 compañeros muertos y desaparecidos. Más o menos fue el Manchalá urbano, pero de todas maneras, quiero aclarar, porque está extendida una cosa falsa, de que fue el fin del ERP. No fue el fin del ERP, porque la estructura nacional del PRT siguió. Pero además, ¿qué pasó? Monte Chingolo. El segundo frente rural al norte de la ciudad de Tucumán, en el Cadillal, también, que estábamos abriendo nosotros, también fue sorprendido y, bueno, se desarticuló todo ese frente, el segundo frente rural. Y después se produce el intento de golpe de Capellini, el brigadier Capellini. Yo no sé si estuvo planificado, pero existe una táctica militar que se llama planificación por el combate, que es generar un combate real o ficticio para ver cómo actúa el enemigo. Capellini se levanta para dar un golpe de Estado, no da el golpe de Estado, no reúne la fuerza suficiente, pero no hubo reacción de la movilización popular. Estudiaron el panorama. Había comenzado relativamente la desmovilización, relativamente digo, porque en el Gran Buenos Aires, en gran parte del Gran Buenos Aires estaba movilizado tanto como en el 73, como en junio y julio del 75, pese a que no había discusiones paritarias. En ese sentido, hasta era superior la situación en marzo. Después también, en fines de febrero, principio de marzo, hay un lockout patronal que no fue enfrentado por nosotros. Entonces, cuando se produce el golpe del 24 de marzo del 73, no hay una reacción popular. Entonces, ahí se catalizan todas estas debilidades que estoy enunciando, y ahí sí comienza el repliegue del movimiento de masas. Pero voy a contar una anécdota que para mí refleja
gráficamente qué es lo que pasó a partir del golpe y qué pasó con la clase obrera. Después del golpe, una semana o 2 semanas, no me acuerdo bien, me habían mandado a La Plata, Berisso y Ensenada, a movilizar a la clase obrera, cosa que estaba muy difícil, pero uno iba y cumplía con la línea del partido. Llego a la casa de un obrero de propulsora que no era un militante, pero sí era un activo de fábrica, era gente que dentro de la fábrica hacía cosas y bueno, uno tenía que consultar, tener en cuenta, bueno. Para llegar a la casa, vivía en la franja de Berisso, es decir, una parte de Berisso que está pegada a La Plata, después viene un descampado y después viene Berisso. Para ir de La Plata a Berisso y de Berisso a La Plata había que pasar 5 controles o más controles militares y policiales. Y desde ahí más o menos se veía todo eso. Entonces, llego a la casa del compañero, toco timbre, en ese clima, en ese clima. El compañero abre la puerta, nos saludamos, me hace pasar, me acepta la conversación política. Yo le digo, argentinos a las armas, que era la consigna que habíamos aprobado en el Comité Central de Moreno, en la Pastoril, que ahora es conocido por se ha difundido. Y el compañero me dice, no, ahora hay que agachar la cabeza para dejar que pase el guadañazo. Es decir, que hizo todo eso, aceptó la discusión y dio una respuesta política correcta. Por un ejemplo se puede demostrar que blanco es negro. Pero yo lo cito, no para hacer oportunismo, sino porque para mí esa anécdota refleja, no es que la clase obrera salió a esconderse abajo de la cama. La clase obrera se replegó para semblantear el enemigo, que es lo que me dijo el Mocho Alfiles. Yo lo llamo así para no... Alfiles me dice eso. Eso era la línea que había que haber mantenido en ese momento. Pero bueno, nosotros insistimos con Argentinos a las armas, marzo. Yo creo que cuando fue en la época del lockout patronal, fines de febrero, que había pasado todo lo que enumeré, era posible haber deducido que el golpe iba a traer un reflujo. Pero eso lo digo con el diario del lunes, sin cargar las tintas sobre los compañeros que tomaron las decisiones en aquel momento. Pero no antes. Esto lo digo fundamentalmente porque las críticas que dicen que no, que en el 73 con Cámpora había que haber levantado la lucha, después que... No. La clase obrera del pueblo no pasa a la ofensiva todos los días. Cuando pasa a la ofensiva, tiene que sostener la ofensiva hasta donde más pueda. Que eso intentó hacer el PRT. Lo que pasa que al darse el golpe, nosotros pensábamos que al quedar claro, al caer los velos del gobierno peronista, quedar claro para las masas el gobierno dictatorial, estos iban a redoblar la lucha. Pero bueno, la clase obrera, para mí, actuó con instinto de conservación, de repliego. Se emblanteó el enemigo. Pero bueno. Pasa marzo, abril, mayo, y recién el 9 de junio el Comité Ejecutivo del PRT y Santucho se dan cuenta de esta situación, cambian el editorial del 9 de junio, cambia la consigna central que pasó a ser con fuerza hacia las masas. Pero no es que antes no teníamos trabajo masas, sino que dada la nueva situación había que simplificar la estructura interna del partido, disolver las grandes unidades, volver al comando guerrillero, todo el personal del departamento, de personal del partido, bueno, los enlaces, una serie de cuestiones que eran necesarias en momentos de gran dinamismo de la lucha política, había que desarmarlo y mandar a todos esos compañeros a reforzar el trabajo de masa. Pero ¿qué ocurre? Esto ocurrió el 9 de junio del 76. El 19 de julio, en función de las resoluciones que se tomaron en 2 comités ejecutivos,
posteriores, Santucho iba a salir ese día, como parte del repliegue. O sea, pasamos al repliegue. Cae Santucho, cae Urtiaga y cae Mena, los tres principales dirigentes. No lo cuento a Gorriarán porque no estaba ahí en ese momento, no desconozco a Gorriarán, y Gorriarán es un dirigente fundamental en la historia del partido pero en ese momento no estaba ocupando el cargo. Entonces, esta resolución del repliegue no se terminó de aplicar consecuentemente. ¿Por qué? Porque parte de la dirección sustituta, de la cual fungía como secretario general Luis Mattini, no aceptó la derrota. Y vamos perdiendo por poco, vamos empatando y más o menos. Yo lo digo así un poco irónicamente, pero era la posición. Y no tomaron las medidas de repliegue. Salen después de la caída de Santucho, Urtiaga y Mena y los otros tres compañeras, salen Gorriarán y Mattini al exterior para ver, bueno, hablar con uno, hablar con otro. Y ahí caen varios compañeros. Gorriarán vuelve a fin de año, vuelve Gorriarán, que era mucho más conocido. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que Mattini no estaba convencido de la política del repliegue, entonces vuelve él para tomar profunda medida de repliegue. Yo me reuní con él en la costa atlántica, no me acuerdo dónde era. Bueno, y ahí me planteó todo esto que estoy diciendo, que había que replegar y que iba a salir un contingente para enfriar la cabeza, hacer una escuela política y un contingente también de compañeros con experiencia militar para hacer una escuela militar, sacar varios compañeros de la superestructura política, los que hacían la política de alianza, Manuel Gallero, Rodolfo Matarolo, bueno, otro compañerazo que era abogado laboralista, que ahora se me escapó el nombre. Bueno, todo eso sale. Enero, febrero del 77. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos bien. Podemos seguir un poquito más. Bien. Yo estaba en Rosario. En Rosario no tuve que cambiar. Me habían mandado de responsable de Rosario. No tuve que cambiar nada porque yo me había tomado en serio la táctica esta de repliegue. Sí. No necesitábamos más muertos. Que no era dejar de pelear, para nada. Ni dejar dijo Santucho, mantener encendida la llama o la hoguera de la resistencia guerrillera. O sea, pero va a pasar del batallón, la compañía del pelotón, al comando. Simplificar la estructura, morder y huir de la guerrilla. Cuando estoy por salir, estaba concentrado en una casa de Palomar, estábamos cerquita de la base, pasaban los helicópteros ahí, se paraban arriba de la casa los helicópteros, bueno. Pero no bajaron. Acá estoy. Llega el compañero responsable de la zona norte, creo que era de la región norte-oeste. Podemos hablar y me plantea todo como si estuviéramos en el 75. Y yo ahí tuve un pensamiento liberal. Dije, no, bueno, yo me voy, él se queda, ¿qué le voy a discutir? No, había que haber discutido, pero bueno, no hubiese ganado nada. Yo no me explicaba por qué este compañero decía eso. Claro, cuando salimos, en abril se hizo la reunión del comité ejecutivo en Roma. Pues yo estaba en el comité central, pero bueno, éramos tan poquito que quedábamos poco. Reunión del comité central, comité ejecutivo era más o menos lo mismo. Esta se llamó reunión del comité ejecutivo. Y ahí no se abrió el debate, pero el debate ese estaba en el buró político. Cuando el compañero a cargo del partido acá en la Argentina dio el informe, terminó diciendo: el partido y el ERP están formados esperando la orden de combate. Así termina el informe.
Y en Rosario me dijeron, no, estaba todo paralizado, pusimos una actividad, Rosario. Y yo le dije al que era responsable mío ante el grupo político, le digo, no, esto era un desastre, le voy a discutir. No. Me paró ahí para que no discutiera. Y bueno, y claro, porque él era de la posición triunfalista, como le llamé yo después. Mattini, el negro Jorge Julio Oropel y Leopoldo eran de la posición triunfalista. Vamos empatando. Tenemos por poco. Y la otra posición estaba Gorriarán, estaba Orozco, estábamos nosotros. Y que éramos la mayoría del comité central. Por eso cuando detectan, porque a mí me contaban del lado de ellos los triunfalistas, porque yo venía del palo político, entonces decía, 6 del palo político, 6 del palo militar, estamos 6 a 5 arriba. Se ve que me sondearon, pero no lo quiero contar, me preguntaron en una oportunidad si la derrota había sido de la guerrilla o del conjunto del movimiento revolucionario. Yo le dije, del conjunto, me hicieron mierda todo. ¿Quién te va a discutir a vos, que sos dirigente masa? Porque era medio chanta el compañero este. Por lo menos por la forma de hablar. Y después, o antes, me habían preguntado si estaba de acuerdo con la lucha armada. Yo dije, ¿qué le pasa a este? Yo no entendía por qué me preguntaba eso. Yo pensaba, dijimos la guerrilla, pero no se la podemos hacer a Videla. Bueno, pero esas dos preguntas clave para saber de qué lado yo estaba, de la interna. Y eso me ponía del lado opuesto a Mattini. O sea que como éramos 11, la mayoría pasaba de 6 a 5 a favor de Mattini a 5 a 6 a favor de Gorriarán y los que teníamos la posición derrotista. Pero las posiciones derrotistas muchas veces son revolucionarias, como la de Lenin. No en la misma situación, pero también yo le llamo derrotista la posición nuestra porque nos habían derrotado. Pero vos, para avanzar, tenés que partir de la realidad, no podías partir de la ilusión. Exactamente. En realidad, los triunfalistas eran los que estaban derrotados. Y los derrotistas queríamos reorganizar el movimiento para seguir peleando, cosa que se demostró cabalmente por la actitud de los 11 miembros del Comité Central, que de los 5 de ellos, uno solo siguió militando, que fue el Chipa, Leopoldo Rufino Almirón, un hombre del Chaco, que había sido muchos años obrero metalúrgico y que integraba el Comité Ejecutivo y Comité Central del partido, el único que siguió militando de los 5 de ellos. En cambio nosotros, de los 6, 5 seguimos militando. Bien. Estamos en abril. En mayo, ahí nomás, hay una reunión que la inteligencia del militar le llaman reunión de comité ejecutivo, pero no. Se reunieron con los principales dirigentes acá en la Argentina, que quedaban en Brasil, dándole el informe de esta reunión del comité ejecutivo de Roma, y volvieron con esta línea pastiche, porque no se había sintetizado, no se había impuesto ni la derrotista ni la triunfalista, pero Mattini impulsaba la línea triunfalista, y vinieron los compañeros y empezaron a caer, y los primeros días de mayo, y se produce, ahí sí, cae la estructura nacional del partido. Mayo, junio del 77. Los que dicen que Montechingolo no entienden nada. Hablan, en realidad tienen una posición militarista. La gente que nos critica de militarista, nosotros, son los que tienen la posición militarista. Entonces, una derrota militar, chao, se terminó. No. La estructura nacional cae en mayo, junio del 77. Ahí se da la orden. ¿Con caen querés decir que son asesinados en la calle o desaparecidos? Sí, caen en un eufemismo que se fue transformando a través del tiempo. Primero caer era caer preso. Después caer era preso, pero también muerto. Y después caer era preso, muerto o desaparecido. Habría que precisar en cada caso. Ok. Acá caen, desaparecen. Porque ya después del 24 de marzo no había preso y los muertos no eran entregados, así que eran todos desaparecidos. Que después los asesinaban. Sí, está bien la pregunta.
Y bueno, ahí se sacan los compañeros a Brasil, salen, se da la orden de salir y se hizo un poco improvisadamente, pero lo fundamental era que había que salir. Algunos intentaron hacer política diciendo los que exiliaron el partido. ¿Qué querían? ¿Más muertos? No necesitábamos más muertos. Nosotros tuvimos el 80% de los 100 principales cuadros muertos y desaparecidos. El 60% de toda la militancia muerto y desaparecido. No necesitábamos más muertos. Necesitábamos salvar a las compañeras y los compañeros para reorganizar la fila y volver a la lucha. Esa era la línea. Bueno, ahí van 2 compañeros del grupo político, julio y agosto, y en septiembre me mandan a mí con un documento. ¿Te mandan a vos? A Brasil. Te mandan a salir del país. No, yo ya había salido del país, que ya conté cuando nos reunimos con Gorriarán, que sale un grupo para hacer una escuela política, si hay otro grupo para hacer una escuela militar, y salen los que hacían el trabajo en la superestructura política, y salen como unos 25 personas, entre militantes, familiares, qué sé yo. Esto en enero, febrero, marzo del 77. Sí. Ahora estamos en julio, agosto del 77. Mayo, junio se produce la caída, salen los compañeros a Brasil, en masa. Que quedaban, qué sé yo. No sé si llegaban a 100 compañeros, pero digamos... ¿Esas salidas eran salidas clandestinas por lugares? Sí, clandestinas, sí. Con documento falso o como se pudiera. Ajá. Porque no sé cómo salieron todos estos compañeros. Sí, mucho con documento falso. Ah. Y ahí, bueno, me mandan a mí con un documento político. Era un quilombo. Encima se sublevó toda la militancia, se sublevó arengado por algunos que no tenían tradición partidaria, pero que eran dirigentes de masa. Entonces agitaron. Bueno, tuve que organizar un plenario de la militancia y hacerme el guapo, aunque no lo fuera, porque era la única forma. Guapo en el sentido de hacerme cargo de la situación y ordenar de que había que respetar la estructura del partido, la disciplina, las direcciones. Más o menos logré contener la insurrección de ahí en Brasil. Y bueno, se ordenó para que los compañeros se fueran. Algunos a hacer, los que podíamos pagarle el pasaje y hacerle el documento falso, que fueran para Italia, a las escuelas que se organizaron en el norte de Italia, con la gran solidaridad de los viejos partisanos de la época de la guerra. Calculaba, para ellos era volver a vivir, están con nosotros, que les contábamos de la lucha y todo. Había comandantes, guerrilleros, todo, bueno. Extraordinario. Yo no estuve ahí, pero por lo que me cuentan fue una solidaridad impresionante e impactante de los compañeros del norte de Italia. Y otros compañeras y compañeros se refugiaron en el ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y fueron siendo enviados a distintos países, sobre todo el norte de Europa, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia. En Francia había bastante compañeros. Y bueno, ahí se puede decir que ahí comienza el exilio. Porque antes nosotros no habíamos salido con la idea del exilio, habíamos salido con la idea de enfriar la cabeza, reorganizarnos y volver. Pero la dirección que estaba a cargo de Mattini nunca organizó el retorno. Nunca organizó el retorno. Y bueno. Y eso culminó en la división. Pero si querés, lo de la división, la única publicación sobre
detallada sobre la división del partido en el exterior, es el último capítulo del libro La historia del PRT por sus protagonistas. Nadie se animó a escribirse sobre eso. Bueno, nosotros escribimos, con documentación, porque hay documentos de los dos sectores en que nos dividimos. Pero eso, bueno, lo podemos hablar. Lo dejamos para la próxima, ¿no? Y ahí arrancamos. Exilio y división. Exilio y división, sí. Nicaragua. Bien. Pero esa parte la conozco un poco menos, pues bueno, yo después voy a explicar por qué la conozco. Pero yo estaba, pero bueno. Acá la conozco bien porque fui protagonista, no como Gorriarán, pero digamos ahí, sí. central de todo este proceso. Bien. Pero ¿Alguna bueno, pregunta difícil? No, no tengo ninguna ahora. Las tuve todo al principio. Bueno. Así que, bueno, lo dejamos acá. Ya estamos. Vamos a recalcar esto: la derrota de la lucha revolucionaria en la Argentina no se dio en el plano de la lucha militar, sino en el plano de la lucha política y la disputa, no en ese momento de la conciencia, en la disputa de la movilización popular. En ese plano se dio. La táctica del gran acuerdo nacional de Lanuse, porque Lanuse fue derrotado por Perón, pero la táctica de incorporar al peronismo a la represión no dio efecto inmediato. ¿Por qué? Porque fue derrotado por nosotros. Pero en el mediano plazo logró sacar a la vanguardia obrera de las grandes fábricas los sectores intermedios. Esa fue la gran debilidad del movimiento revolucionario y por eso se produjo el reflujo a partir del golpe de 71. A ver, la táctica fue sacar del movimiento obrero los sectores intermedios. ¿Cómo es? La táctica del Gran Acuerdo Nacional, o sea, incorporar al peronismo burgués y burocrático en la represión y la lucha contra el movimiento revolucionario, no tuvo efecto inmediato. Lo ganaron, perdieron, le ganamos nosotros, lo que yo dije. Pero, ¿cuál es el elemento decisivo por el cual no logramos redoblar el auge a fin del 75, unir la lucha democrática con la lucha reivindicativa? ¿Y por qué, caídos los velos del gobierno peronista, en lugar de producirse la multiplicación de la movilización, se produce el repliegue? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la clase obrera industrial, muy movilizada, muy radicalizada, su conciencia que estaba en los umbrales del socialismo, se han reído, pero sí, la clase obrera no era la clase obrera del 55, ni siquiera la clase obrera del 69. Era una clase obrera en tránsito, y su conciencia en tránsito al socialismo. Socialismo se hablaba en la clase obrera. Eran los obreros alemanes de 1920 con millones de obreros con banderas rojas, pero tampoco la clase obrera del 55. Esa clase obrera revolucionaria, movilizada, con conciencia en tránsito al socialismo, se quedó sin retaguardia. ¿Por qué? Porque la retaguardia fue neutralizada por la presencia del gobierno peronista. Cuando digo la retaguardia, sector de la pequeña burguesía, los obreros más dispersos de las pequeñas fábricas, no acompañaron a la clase obrera industrial. Esto es muy importante porque se sacan otras conclusiones. La política revolucionaria fue totalmente exitosa dentro de la vanguardia obrera. La vanguardia obrera se hizo revolucionaria. Cuando digo la vanguardia obrera, los obreros de esos 500.000 obreros de las grandes fábricas. Pero esa clase obrera revolucionaria o en tránsito hacia una situación revolucionaria no logró movilizar al resto de la clase obrera. Por eso se produce el reflujo de masa. Esa es la visión que yo tengo. Sí, es muy distinto de lo que dice todo el mundo. No, eso está bien y es interesante que sea distinto.
Digo, pero estoy pensando que en general los grandes procesos revolucionarios no se dan por una movilización de masas enorme, sino que suele haber un sector de vanguardia y algún otro segundo círculo, digamos, que acompaña. Yo entiendo lo que vos decís, está muy claro de que, bueno, faltó la retaguardia y en realidad el gobierno peronista, de alguna manera, podemos decir que logró desmovilizar a esa retaguardia. Es lo que estoy diciendo, sí. Sí, sí, está bien, por eso estoy sintetizando lo que estás diciendo. Ahora, con esa vanguardia movilizada, que era una vanguardia amplia, esas luchas de masa, las coordinadoras sindicales, la guerrilla, yo me sigo preguntando por qué con eso no alcanzó. Vos decís que hubiera sido necesario sí o sí esa retaguardia. Yo no estoy tan seguro. Tendríamos que haber estudiado mucho más a los vietnamitas. Los vietnamitas ponen a la retaguardia en el mismo plano de la vanguardia. Decir retaguardia no es peyorativo. No estoy hablando de que sea, no estoy pensando. No lo digo por vos. Quiero decir que la retaguardia juega un papel decisivo en la lucha. Para los vietnamitas, está bien, sí, es cierto. Sí, el proceso vietnamita. Pero estoy pensando en la Revolución Rusa y la China, que en realidad las grandes mayorías no participaron. Está bien, fueron contextos totalmente diferentes, ¿no? La Revolución Rusa sin la guerra con los países europeos no se puede entender, no se puede explicar. La Revolución China, bueno, también de alguna manera. Pero bueno, interesante, es para seguir pensándolo. Sí. Y esto es una evaluación posterior, porque en aquel momento no se lo tenía claro esta cuestión. Yo esto más o menos lo dije en público la primera vez en 2003. ¿O vos pensás que Santucho lo podría haber visto? Sí, eso estaba contemplado cuando dice un boletín interno que no se había logrado movilizar a los sectores intermedios. Está registrado y en un editorial de Santucho, con otras palabras. Me quedó mal lo del boletín interno, pero Santucho también lo dice eso. Claro, no se desarrolló eso. Yo lo desarrollé después. Sí. Pero está incluido los análisis que se hicieron en aquel momento, que hizo Santucho en aquel momento, avanzan mucho más que toda o que gran parte de las elaboraciones posteriores. Como gran parte de las elaboraciones posteriores no parten de la realidad, llegan a conclusiones absurdas, o limitadas, o erradas, y todo esto que yo digo, embrionariamente estaba en la línea del PRT y en los documentos. Yo no los invento, los pongo como los rescato, los potencio, pero los encuentro ahí. Claro, y de alguna manera lo que está diciendo es que la dirección post la caída de Santucho, Urteaga y Mena fue por otro camino, digamos. Sí, por lo menos la mayoría. Claro, bueno, sí. La mayoría de la dirección, que son los que tenían el control del partido. Y que dividieron el partido, porque, bueno, eso después lo vamos a ver en el próximo. Sí. Vamos a explicar por qué Mattini es el responsable de la división del partido. Bien. Bueno, lo dejamos acá entonces. Picando con esa pregunta. Sí. Bueno, infinitas gracias otra vez, Daniel. Invitamos a todos a ponerle un me gusta, a suscribirse al canal y a seguir con la tercera emisión de esta historia de la Revolución Argentina que no fue, de la mano de un poco la vida de Daniel de Santis. Así que gracias Daniel, los invito a todos al próxima emisión de este ciclo con Daniel. Bueno, gracias Guido y a la audiencia, nos vemos la próxima.
En esta y en la próxima. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Chao, chao.